bienvenidos. Qué bueno que nuevamente estamos aquí, ahora mi esposo y yo, a compartir la bella y la preciosa palabra del Señor. Y esta noche vamos a estar compartiendo acerca de las 3 bestias que aparecen en el Apocalipsis, en donde, bueno, hay personas que no entienden cuáles son estas 3 bestias. Bueno, la Biblia nos habla de ellas y es lo que vamos a tratar esta noche, mi esposo y yo. Y vamos a entrar en tema rápidamente porque el tiempo se nos va rápido, Max, pero Exacto. Hay que aprovecharlo. Ok, voy a dar lectura primero. En el capítulo 13 de Apocalipsis voy a dar lectura de los versículos 1 al 4. Ok, dice el 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¡Wow! Aquí es en donde ya sabemos todo lo que va a acontecer. Pero quiero, antes de entrar así de lleno en tema, Juan dice que se paró sobre la arena del mar y que vio subir del mar una bestia. Quiero hacer esta aclaración. El mar en la palabra de Dios, en Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13, Isaías 57, 20. Aquí también ahorita voy a dar unos versículos, Apocalipsis 17, donde está sentada la gran ramera, versículo 1 y versículo 15, está sentada sobre muchas aguas. Esto significa, dice en Isaías 14, que esas aguas son como los impíos, violentos como el mar en tempestad. Entonces, aquí, esta bestia sobre la arena del mar, de ahí va a surgir. El mar significa el mundo. Me gusta hacer esta aclaración porque en 11:7 de Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 7, dice así la palabra del Señor. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará a los 2 testigos. Esta bestia no es la misma, Max. Ajá. Hay mucha, no confusión, pero se ha dicho que esta bestia aquí de 11:7 es la misma, que es el anticristo. No, el anticristo, el dragón, surge del abismo, surge de las profundidades del infierno. Aquí dice del mar. Claramente el Señor nos da cómo está la situación de uno y de otro y debemos de entenderlo. Entonces, hasta aquí llevamos 2 bestias, ¿verdad? Yes, el dragón también es llamada la bestia. Ahorita voy a dar otros versículos cuando tú comentes algo en Apocalipsis 17, porque mucha gente no sabe, o sea, no entiende, ni yo entendía, no crean que, pero como no sabemos, por eso estudiamos. Siempre me gusta aclarar eso. Entonces, no es la bestia, una es del abismo y otra es del mar. En un ratito, en unos segundos, yo voy a compartir la tercera bestia. Estas son 2 bestias y lo que significa y lo que van a hacer y toda la destrucción que van a hacer estas 3 bestias durante los 7 años de la tribulación. Tú, Max. Yoli, una cosa que creo que es muy importante y se muestra los animales ahí. Sí. ¿Por qué podemos decir, por qué lo nombra este demonio, el diablo y todo es bestias? ¿Qué es el significado? Ok, mira, qué buena pregunta. Ajá. Bestia. Aquí mismo, el versículo 2, aquí nos da la interpretación. En el versículo 2 dice, y la bestia que vi
era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, Satanás, le dio todo poder y le dio todo su trono. Fíjate, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, estos versículos Juan vio, es lo mismo que Daniel vio en el capítulo 7 y también el 8 acerca de los imperios. Pero estos son las características que va a tener el anticristo. Va a ser una fiera, una bestia. Y wow. dice que va a ser como un león. La bestia va a ser semejante. Como ahora el león, no nos alcanza el tiempo, las características de un león, de un oso, etcétera, no nos alcanza el tiempo. Pero es lo que nos está diciendo Dios, el carácter de esta bestia que va a ser el anticristo. ¿Por qué? Aquí mismo leí que el dragón, Satanás, le dio su trono, le dio su poder y le dio grande autoridad. Pero esto todo, quiero aclarar esto, todo esto viene de Dios. Viene de Dios todo esto porque Dios es soberano. Allí la Biblia dice que el diablo es como un león, rugiente, buscando a qué devorar. Quiere decir que el diablo quiere devorar todos los incrédulos, en cual él salió del mundo incrédulo, que el mar, como estaba diciendo, y él lo que va a hacer es los va a devorar a todos ellos. Como bestia, ¿no? Al creyente. Al creyente también, y ¿no? claro, sí, es cierto, también obvio, porque él va a gobernar. Él va a estar en el mundo entero, va a estar gobernando. Entonces, pero esas características, él se va a enfocar más en los santos. Acuérdate que desde Daniel el Señor nos advierte. Recordemos que en el Antiguo Testamento hubo ya un anticristo que fue Antíoco Epifanes. Okay. Entonces ya desde ahí el Señor nos habla, nos amonesta. Estos temas, este libro, Max, no es para asustarnos, es para que nos preparemos espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para escapar de estas cosas que están para suceder. ¿Sabes? La palabra nos dice, Yoli, que Dios no hace nada sin avisar primeramente a sus profetas, correcto, sus siervos, ¿no? Entonces, por esa razón podemos decir que tenemos nosotros un deber, porque nosotros hasta un punto somos profetas anunciando los eventos que van a suceder en el futuro, interpretando, claro, por medio del Espíritu Santo todos estos eventos, ¿no? Por esa razón estamos dando el alerta, ¿no? Avisando a la gente que deben ponerse al tanto con Dios, ¿no? Ahora, fíjate, aquí van dos bestias, 11:7 y 13, los primeros versículos. Ahora vamos con la tercera bestia. Qué interesante el Señor. 13:11, en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, acuérdense, o del mar, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el dragón viene del abismo. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es mira, aquí en este capítulo específicamente, Dios habla de la Trinidad diabólica. Exacto. ¿Por qué la Trinidad? Ok, aquí está. Versículo 11, aquí está la tercera bestia. La primera es 11:7, la segunda es 13 del 1 al 4, la tercera es versículo 11. Este ya es el 13, falso profeta. Ahora, ¿qué nos enseña Dios con todo esto? Con que el anticristo, esta palabra es muy importante. La palabra anti, mira lo que significa, Max, es una preposición inseparable, gramaticalmente hablando, que significa oposición, resistencia, contradicción, estar delante. O sea, ¿delante de quién quiere estar Satanás? De Dios. Eso significa. Y luego él quiere estar. Y anti significa en lugar
de. Ándale. Eso, entonces Él va a estar, Dios lo va a dejar, ya lo sabemos, Dios es soberano. Y fíjate, hace 2000 años se escribió ¿y cuántos hace que se escribió Daniel? Son 3500 años que Dios escribió ya todo esto, porque Dios sabe todo, porque Él es soberano, porque ¿qué hace Dios? Él nos avisa, y Él nos está amonestando de la situación que viene, porque yo compartía la semana pasada, yo compartí acerca del juicio de las naciones y cómo Dios va a terminar todo esto. Entonces, eso significa el anticristo. Yoli, yo tengo aquí notado algo que me gustaría compartir. Dice que hay 4 características diferentes entre Dios y el diablo. Y los voy a anunciar, pero está en forma de Trinidad, ¿no? Por ejemplo, Dios es amor, Él es verdad y es justo. El diablo es odio, Él es mentiroso y es injusto. Injusto, sí. Número 2, Dios es infinito, soberano, inmutable, no cambia. Inmutable. Si el diablo tiene un fin, es serviviente, él sirve, y es sujeto. Siervo, es un siervo. Sí, es un siervo, y él cambia. Entonces, el diablo es muerte donde Dios es vida. Dios es bueno, el diablo es malo. Dios es paz, el diablo es conflictivo. Número 4, ahí dice que Dios es creador, donde el diablo es un ser creado. Creado, sí. Entonces, Él sostiene la creación, el diablo no puede mantener la creación. Exacto. Dios controla la creación, el diablo no es autónomo, no puede gobernar, a menos que Dios lo permite. Exacto. No. Ahora, sí. Esto es lo que quiero traer, los 4 distintas cosas que Dios es, ¿no? Y entre el diablo, ¿no? Y fíjate que cuando Él se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, Él se va a sentar. Él va a ser, según él, el gran amigo de los judíos. Entonces, aquí lo que vemos en donde yo leí, precisamente ahí el Señor nos indica por qué van a seguir a Satanás, al anticristo, porque él viene y se pone en lugar de Cristo. Dios lo permite todo esto, porque él quiere toda la adoración para él. Por eso Satanás le dio su trono, dominio y grande autoridad. Él se va a sentar, de acuerdo a Tesalonicenses, se va a sentar como Dios y se va a hacer pasar por Dios y va a exigir adoración de todo el mundo. Y todo el que no lo adore, ya sabemos que no tenga la marca de los 3 seises, ya sabemos que va a pagar con cárcel, tormento, con su vida o como lo que sea. ¿Y qué es el propósito de sentarse ahí en el templo de Dios? Porque Él quiere la adoración de todo el mundo. Dijo el Señor que Él es el Dios de este siglo, porque Él no es Dios, porque es con minúscula. Es porque el mundo lo ha hecho un Dios, pero Él no tiene poder delante de Dios. Él está vencido, Él está derrotado. Y el Señor es lo que nos enseña en su palabra a que nosotros, ahorita que estamos aquí, la iglesia todavía, la iglesia verdadera, no debemos tener temor a la actividad satánica, porque Dios nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad. Pero ya en este tiempo, en los 7 años, cuando el Señor levante su iglesia, antes del segundo regreso de Cristo, va a estar muy fea la situación, Max. Entonces, aquí estamos hablando de 3 bestias, una trinidad. ¿Sabes que la primera bestia es el espíritu maligno, es el diablo? Y los otros 2 son seres humanos que prestaron sus cuerpos, uno a Satanás y otro a un demonio principado, no sé. Pero grande potestad. Es un grande potestad. El que va a estar sentado en Jerusalén
es el anticristo que tiene el diablo adentro. Correcto. Entonces, pero el falso profeta, que va a ser otro ser humano, le va a dar todo el crédito con milagros, prodigios, y todo eso. Incluso él va a hacerlo revivir más adelante cuando tiene herida en la cabeza, ¿no? Y entonces Dios lo va a dar ese. ¿Podías ver los milagros que de ese falso profeta va a hacer? Sí. Que va literalmente a engañar el mundo. Sí. Porque van a decir, ¿quién como él? Ahí, Max, se va a cumplir lo que dijo el Señor en Juan 5:34. Yo he venido en el nombre de mi Padre. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Está hablando a la nación de Israel. Está hablando a los judíos. Entonces, pero hay un propósito. El sentarse él en ese trono es la adoración. Ahora, yo me voy a retroceder poquito más. Okay. Voy a retroceder hasta Antíoco Epifanes, en el tiempo de Daniel. Okay. Este nombre, Max, Antíoco Epifanes, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero claro que él existió, es un descendiente de Carlomagno, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo surge él? De uno de los 4 generales de Carlomagno. De ahí surge Antíoco Epifanes. Y mira, él se llama Anti. No es coincidencia, ¿verdad? Exacto. Anti en lugar de. Él entró en Jerusalén. Su mirada era el odio hacia la tierra de Israel. ¿Sabes lo que hizo? Primeramente, quitó el continuo sacrificio. Entonces, él no se sentó como Dios, porque en ese tiempo él tenía sus propios dioses. Él puso ahí a Olympus, a Zeus. Él lo puso ahí. Ahí sacrificó una cerda, sí, en el templo de Dios. Pero lo primero que él hizo, quitó el continuo sacrificio. ¿Sabes por qué? El continuo sacrificio, de acuerdo a la ley de Dios, era donde se ofrecía a Dios todo el pueblo, incluyendo a los sacerdotes, y Dios hablaba al pueblo mañana y tarde. Había sacrificio mañana y tarde. Por eso se llama continuo sacrificio. Entonces, él llegó y lo quitó. Pero aquí va a ser el anticristo. Aquí va a ser el que él se va a sentar, así como el Señor hablaba desde el arca del pacto, ¿verdad? Desde su trono, porque podemos decir que es un trono. Desde ahí hablaba Dios a todo el pueblo. No era en ese continuo sacrificio, busquen. No hablaba Dios a través del sacerdote ni de Moisés. Hablaba Dios directamente al pueblo. Okay. Ahí es donde se va a sentar él, porque él quiere toda la adoración. Entonces, figura histórico que no está mencionado, es un tipo de anticristo. No, es el anticristo del Antiguo Testamento. Así lo llaman. Okay. Y él tenía estas características, Max, tristemente, ¿verdad? Pues entonces, bestia. Sí, es una bestia, un demonio, como decías tú ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, el anticristo va a estar poseído completamente por este dragón que sale del abismo, esta bestia. Para confirmar esto, Max, híjole, es que se va el tiempo bien rápido. En Apocalipsis 17, fíjate que voy a leer el versículo 3. Dice así: y me llevó en el espíritu al desierto. Ahora está Juan, lo lleva el espíritu y lo lleva al desierto. Dice: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es nada más un versículo. Ok. Aquí, primero, quiere decir, Juan, el Espíritu lo lleva al desierto. Esa iglesia, Roma, que es el imperio, Babilonia es el sistema demoníaco idolátrico, entonces el Espíritu lleva a Juan al desierto. Quiere decir que ese imperio y esa religión están en un desierto espiritualmente hablando. Wow. Esa es una, ¿verdad? Simbólicamente. Sí. Entonces, y luego ve a Roma, al imperio, a esta gran ramera, la ve sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres. Wow. Llena de nombres de blasfemia,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Por eso sabemos que este es el dragón. Las 7 cabezas en el versículo 9, ahí dice que son 7 montes donde se sienta la gran ramera. ¡Wow! Y los 10 cuernos son los 10 cuernos, 10 poderes, 10 reinos, que también Daniel en capítulo 7 y versículo 7, Daniel también tuvo esta visión. Entonces no vamos a alcanzar a todos los versículos, pero esta es otra manifestación, evidencia de dónde está sentada la bestia los primeros 3 años y medio. Y luego ya en los últimos versículos, 16 al 18, se une Satanás, el anticristo, se une con las 10 naciones y acaban con Roma completamente. Tanto la política, ¿no? La destruye completamente. Roma, la política, la religiosa, la va a destruir completamente. Entonces, pero aquí está otra vez el dragón, está sentada. ¿Qué significa? Están en pacto. Y van a perseguir a los santos de Dios terriblemente en ese tiempo. Y después el puro anticristo, los últimos 3 años y medio. Imagínate. No, va a estar feo, de veras. Entonces el diablo, la bestia va a ir persiguiendo estos cristianos, especialmente los judíos, los 144,000 que están promoviendo la palabra de Dios y predicando el evangelio eterno. Él va a perseguirlos y tratar de destruirlos. Sí, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Apocalipsis 12 nos enseña, Max, es muy buen punto que trajiste. Los va a perseguir, pero no va a poder porque Dios dice que la tierra les ayudó a ellos. Oh, sí, ¿verdad? Es cierto. Sí, entonces ellos, supuestamente ellos, Max, se van a refugiar, estamos de acuerdo, Daniel 11, se van a refugiar en 2 tierras, Amón y Moab, las tierras de Moab. Amonitas y moabitas. Entonces, eso es, Daniel 11 nos da esa información. Entonces, ahí, pero dice que cuando ya vio que la tierra ayudó a la mujer, entonces se fue contra el resto de la descendencia de la mujer. Oh, wow. Acuérdate que los judíos están en todo el mundo. Están en todo el mundo. Entonces, son enseñanzas muy bonitas, enseñanzas que el Señor nos da, pero muy preciosas, Max. Exacto. Muy preciosas. ¿Algo más que quieras compartir? Ahora, fíjate, por ejemplo, este versículo, Max. Jeremías 51, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Este es con referencia a Roma, a Babilonia. Recordemos que Jeremías habló al pueblo antes de ser llevado a la cautividad. Sí. Tú, la que moras entre muchas aguas. Ahí está otra vez, mucha gente muy popular, ¿no? Como ahorita, lo malo, sigue la gente tremendo. Sí. Rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Wow. Esta es una sentencia contra Babilonia. 14. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Entonces Jeremías dictó sentencia contra Babilonia, la gran ramera. Así que esa va a ser la situación en este tiempo, que son las 3 bestias, como titulé este tema, ¿verdad? Que son las 3 bestias: el dragón, el falso profeta y el anticristo. Ahora, Yoli, antes de terminar, sí. Los 2 hombres que prestaron sus cuerpos, ellos, en el otro programa mencionaste que ellos serán lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego antes del milenio, ¿no? Sí. Antes sí, cuando iba a empezar el milenio, pero antes el Señor ya los llevó a su morada final. Ándale. Fíjate qué tremendo. Wow. Sí, no, eso está. Ahora, fíjate, dice aquí en el 13 que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ella, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahí es donde van a decir que Jesucristo resucitó. Eso es, van a voltear todo, sí. Y entonces van a creer que acuérdate que esta Trinidad diabólica, el dragón
toma el lugar del Padre, ¿ok? El anticristo toma el lugar de Jesucristo, el Señor. Y el falso profeta toma el lugar del Espíritu Santo. Por eso es una trinidad diabólica y los tres están aquí. Y dice más adelante que ya esta bestia va a reinar absolutamente por 1260 días, que son 3 años y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Entonces, todo es la imitación, pero todo esto viene de Dios, Max. Sí. Por tanta rebelión del hombre contra Dios. Sabes, Yoli, eso es algo muy importante antes de terminar. El diablo imita la resurrección de Jesucristo, porque entonces el anticristo, el profeta, va a resucitarlo y Dios lo va a permitir, ¿no? Y eso es, como dice, el clímax de todo, ¿no? Ajá. Es que todo esto viene de Dios. Dios va a permitir, Dios va a mandar todo esto. Mucha gente dice, ¿y por qué si Dios es un bueno, por qué manda esto? Ilústrate en la Escritura. Dios ve lo que dice 2 de Tesalonicenses, lo que dice Daniel. También en el capítulo 8, Dios lo va a soltar. ¿Sabes por qué? Por tanta rebelión. Amen. Porque el hombre decide mejor servir y seguir a Satanás que a Dios mismo. Así que, Max, tenemos un minuto, algo que quieras compartir para despedirnos y vamos a orar. ¿Tú quieres orar en esta noche? Padre Señor, pido, Señor, que bendiga todo lo que hemos hablado, Padre Señor, despierta la conciencia de las personas, Padre Señor, para que ellos puedan venir a hacer pacto contigo y renovar sus votos o entregarse. En el nombre de Jesús pido todo esto. Amén. Amén. Así es. Bueno, pues el tiempo realmente se va muy rápido, pero recuerden, en el tiempo próximo que tenemos aquí para compartir la palabra del Señor, pues el Señor nos ha indicado compartir de Apocalipsis. ¿Por qué? Por estos últimos días, estos últimos tiempos, iglesia, pueblo, amigos, tenemos que estar preparados porque sabemos que la venida del Señor, no la segunda, el levantamiento de la iglesia está próximo a suceder. Busquen a Dios, les amamos en Cristo Jesús y